pasando momentos de aflicción, momentos de lucha, momentos de dificultades, momentos de batalla. En tu alma, en tu corazón, el Señor está aquí para darte la victoria. Alabado y engrandecido sea el nombre de Cristo. Siento su presencia maravillosa en nuestro medio, su Espíritu Santo obrando. Aleluya, podía sentir la presencia viva del Señor. Aleluya, cada alabanza que los hermanos, las hermanas estaban entonando cuando pasaron aquí en el púlpito. Aleluya, y todos juntos, la iglesia unánime estaba alabando al Señor. Se sentía esa presencia viva de parte de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nadie daba nada por mi vida, por tu vida, el Señor tuvo por nosotros, tuvo misericordia. Aleluya, y extendió ese plan de redención para rescatar nuestras vidas, nuestras almas de la perdición eterna. Aleluya, antes estábamos condenados, sin Dios, sin esperanza, sin salvación. Pero un día, aleluya, vino Cristo, aleluya, y nos extendió su misericordia maravillosa. Y ese plan de salvación alcanzó mi vida, aleluya, alcanzó tu vida, aleluya, y está al alcance de todo hombre, de toda mujer que necesita de Dios, que tiene sed del Dios vivo. Aleluya, ese plan de salvación está extendido en esta noche a tu alcance. Aleluya, si tu corazón desfallece, aleluya, porque no tienes paz, no tienes gozo, no tienes regocijo en tu alma. El enemigo de nuestras almas, Satanás el maligno, aleluya, ha venido para entorpecer, aleluya, para deshacer todo lo bueno que Dios había creado. Y entre ellos, aleluya, entorpeció la obra de Dios entrando allí en el jardín del Edén. Aleluya, cuando contaminó a Eva y contaminó a Adán con el pecado, y por ende todo el pecado pasó a la humanidad. Aleluya, y pasamos, aleluya, toda la humanidad entera a estar condenado a la perdición eterna. Aleluya, y la palabra del Señor, aleluya, dice así, que a los suyos Cristo vino, a los suyos Él fue enviado, al pueblo de Israel, a la nación de Israel Él fue enviado, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Aleluya, le dieron la espalda, no creyeron. Aleluya, vieron las obras que Cristo Jesús hacía, vieron las bondades que el Señor extendía a su mano, sanando, libertando, salvando, aleluya, y su pueblo le traicionó, aleluya, pero él, aleluya, así traicionado, aleluya, como un cordero mudo, fue llevado al Calvario, aleluya, para que nosotros en él tengamos esperanza de salvación. Como un cordero mudo, aleluya, fue llevado delante de sus trasquiladores, aleluya, y allí en la cruz del Calvario él ofreció su vida inocentemente por mí y por ti, aleluya, que estás en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Es una noche de regocijo, es una noche de amor, aleluya, de complacencia del Padre Celestial al ver sus hijos en su casa de oración para servirle, para adorarle. Aleluya, hay una complacencia de parte del corazón de Dios cuando nosotros venimos humildemente para hacer la voluntad del Señor, para servirle, aunque nosotros no tengamos la experiencia y no seamos competentes, pero el Señor es el que capacita a sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Su Espíritu Santo está en medio nuestro para dar victoria a la iglesia. Aleluya, su Espíritu Santo está en esta noche para deshacer las obras del maligno. Su Espíritu Santo está con su espada, aleluya, desenvainada para cortar toda ligadura de impiedad y dar victoria a su pueblo. Hay poder en el nombre de Jesús.
Siento la gracia divina de Dios en nuestro medio. Aleluya, siento su gracia. Aleluya, su poder en nuestro medio. Aleluya, Él quiere darte la victoria, querido hermano, querida hermana. Él quiere darte la victoria. Aleluya, y Él no quiere que regreses afligido a tu casa, sino que en esta noche vuelvas cantando un himno de victoria a tu hogar. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Es reprendido todo mal en el nombre de Jesús. Aleluya, el enemigo se propuso venir y entorpecer la obra de Dios en esta noche. Pero Dios envió su ángel para dar victoria a su iglesia y poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una palabra maravillosa que se leyó en esta noche. Yo solamente quiero recalcar, aleluya, vamos a estar meditando unos versículos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día es tan común, es normal que usted, aleluya, agarre su celular, aleluya, agarre y entre en las redes sociales y usted va a ver predicadores de todo tipo, iglesias de todo tipo, aleluya, ministerios de distintos nombres y denominaciones. Hay distintas formas, aleluya, de predicar o de presentar la palabra o de exponer, aleluya, pero nosotros, aleluya, venimos solamente para hacer la voluntad de Dios. Aleluya, y la voluntad de Dios, aleluya, es que se salven las almas. Aleluya, es que las almas vengan arrepentidas de sus pecados a los pies de Cristo. Aleluya, porque Él es el único camino al Padre. Aleluya, el cual entregó su vida. Aleluya, derramó su sangre inocente. Entregó su vida para que nosotros alcancemos la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Libro de Gálatas. Bendito sea el nombre de Jesús. El hermano Darío hoy pasó aquí en el púlpito y compartió una palabra. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Y dice así, Gálatas 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gloria al nombre de Jesús. Palabras, aleluya, y enseñanzas del apóstol Pablo, aleluya, para la iglesia que estaba en la provincia de Galacia, aleluya, ya en el Asia Menor, aleluya, en los viajes misioneros que aquel siervo de Dios, aleluya, recorría y había instituido iglesias, aleluya, que servían, hermanos que servían a Dios, aleluya, y eran instruidos por el apóstol Pablo, aleluya. Y él decía así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, aleluya. No os engañéis, como consejo de la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya. Vemos que Dios no es juguete de nadie y Dios no es un simple objeto. Él es todo soberano, poderoso, Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y como omnisciente, Él está, aleluya, mirando cada actitud nuestra, cada pensamiento que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, por las neuronas de nuestro cerebro humano. Aleluya, el Señor en su omnisciencia está examinando nuestra vida. De sus ojos no se escapa nada, ni actitudes, ni pensamientos, ni mañas alguna que el ser humano pueda tener.
por más mañas que tengamos o lisonjas o astucias de Dios, nosotros no podemos esconder. Aleluya. Y la palabra del Señor nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice a nosotros que si nosotros, aleluya, nos desviamos de la verdad, si nosotros nos apartamos del camino, aleluya, si nosotros nos apartamos de la santidad de Dios, aleluya, estamos sembrando para la carne. Y de la carne segaremos corrupción. Corrupción quiere decir un deterioro en la vida espiritual. Aleluya, un enfriamiento en la vida espiritual y una suciedad en la vida espiritual. Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos sucios, que vivamos contaminados con la carne, con el pecado, con el mundo que nos asedia. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Él nos quiere que nosotros vivamos para Él. Aleluya, que nos consagremos para Él. Que nosotros, aleluya, nos apartemos de toda contaminación de carne. Aleluya, y que vivamos, aleluya, en una limpieza de vida. Aleluya, tanto moralmente, aleluya, como espiritualmente, en nuestro interior, como templos de Dios. Aleluya, tenemos que vivir una vida de limpieza, una vida de santidad, una vida de amor. Aleluya, ¿por qué una vida de amor? Aleluya, porque en la presencia del Señor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, cubrirá multitud de pecados. Aleluya, necesitamos de ese amor genuino. Ese primer amor debe primar en nuestra vida. Aleluya, para nosotros, aleluya, vivir honestamente. Aleluya, limpieza, aleluya, en santidad delante de Dios. Nosotros tenemos que vivir la vida que a Dios le agrada. Amén, iglesia. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. No vayas a esperar, aleluya, que si tú te contaminas con el pecado, tú te contaminas con el mundo, tú te contaminas con todo aquello que la palabra del Señor te dice, no, aleluya, que hay un alto, aleluya, que hay una frontera puesta por Dios, hay un límite puesto por Dios, aleluya, no vayas a esperar, aleluya, recibir la vida eterna, recibir galardones, recibir, aleluya, la corona incorruptible de gloria si nosotros estamos sembrando para la carne. Que Dios nos ayude a nosotros, querida iglesia, aleluya, a vivir en la santidad de Dios. Aleluya, nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios, esa gracia que fue enviada del cielo, aleluya, para estar con su iglesia y en su iglesia, aleluya, y nosotros somos portadores del Espíritu divino de Dios, en lo cual el Espíritu Santo no puede usar personas que no se santifiquen para Él, que no se limpien para Él, que no vivan, aleluya, en limpieza, aleluya, en santidad delante de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros vivir, aleluya, honestamente como manda su palabra. Vivir de día quiere decir que vivamos de día, es vivir dentro de la luz del Evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, aleluya, y Él nos anhela, Él nos cuida, aleluya. Muchas veces pareciera un poco fuerte la palabra de Dios cuando viene, pero es porque Dios quiere que nosotros, aleluya, nos preparemos, aleluya. ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque a aquel lugar donde Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Aleluya, en aquel lugar dice la palabra del Señor que no entrará sombra ni variación de pecado. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias al Señor por su palabra bendita. Muchas veces parece que la palabra viene fuerte,
Pero la palabra muchas veces viene fuerte porque tiene que confrontar con nuestra vida, tiene que trabajar, aleluya, y arrancar aquellas cosas que están metidas dentro de mi ser, aleluya, para que la gloria del Señor resplandezca en mi ser, aleluya. El Señor trabaja así por su palabra, bendito sea su nombre. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción. Aleluya, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice aquí, aleluya, en este versículo número 8. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gracias al Señor. ¿Cuántos, aleluya, tenemos, aleluya, en la presencia del Señor el compromiso de servirle, de aferrarnos, aleluya, a su promesa, a su gracia maravillosa? Hemos entrado en este plan de salvación tan grande, aleluya, al cual el Señor nos ha llamado a salir del mundo. Por eso somos considerados como iglesia, porque la iglesia de Cristo, cuando se comenzó a reunir, aleluya, los discípulos empezaron, aleluya, a predicar el evangelio. Luego del Pentecostés, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, y los discípulos eran perseguidos, aleluya, por todos lados, por las leyes judaicas, eran perseguidos, las iglesias eran asoladas, corrían de un lado, se iban de una aldea a otra aldea, se iban de un pueblo a otro pueblo, pero así se iba, aleluya, extendiendo el evangelio hacia las afueras de Jerusalén. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y aquellos hermanos, aleluya, alumbraban con la luz del evangelio. Y ahí se le llamó iglesia, aleluya. ¿Por qué? Porque esa sigla, aleluya, significa llamados a salir fuera, significa llamados a salir fuera del círculo mundano, fuera de la sociedad, aleluya, que está sucia en sus pecados, aleluya, en sus delitos delante de Dios. Aleluya, pero bendito sea el nombre de Cristo, que Él preparó un pueblo especial para Él. Aleluya, Él preparó, aleluya, un pueblo que le adora, que le sirve en espíritu y en verdad. Siéntase libre y en victoria. Aleluya, si tú has venido a la casa del Señor con un corazón deseoso de santificar tu vida, de llenarte de la gracia de Cristo. Él te ha sacado fuera del mundo, Él te ha metido dentro de su redil para que tú seas su oveja y Él te pastoree. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya, y les decía, aleluya, qué lindo que nosotros, queridos hermanos, somos el tabernáculo del Dios viviente. Aleluya, somos el pueblo de Dios, somos el templo en el cual mora el Espíritu de Dios. Aleluya, y es el Espíritu Santo mismo. La palabra de Dios nos dice, en esta noche nos habla la palabra, que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya, por eso el Señor a nosotros nos quiere limpios, nos quiere santificados, nos quiere con nuestras ropas espirituales lavadas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo que está dentro nuestro, que va a transformar nuestro cuerpo. Aleluya. Y en un abrir y en un cerrar de ojos, aleluya, cuando suene esa trompeta maravillosa, aleluya, y venga Cristo en las nubes, nosotros podamos subir, aleluya, con su iglesia en el arrebatamiento. Tiempo, aleluya, de prepararse, tiempo de buscar, de santificar nuestras vidas, tiempos de dar, aleluya, lugar a la
placeres momentáneos para la carne. Aleluya, pero dice la palabra del Señor que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo segará vida eterna. Vale la pena, querida iglesia, servir a nuestro Dios. Cueste lo que nos cueste, cueste lágrimas, cueste dolor, cueste sacrificio, pero vamos a hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando viene el enemigo en tu alma y te quiere hacer la guerra, aleluya, viene el enemigo en tu alma y te trae pensamientos negativos, pensamientos de frustración en tu mente. Aleluya, revístete de las armaduras de Cristo como un soldado de Jesucristo en este tiempo y pelea la batalla de la fe. Aleluya, y hazle frente al enemigo. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, iglesia. Aleluya. Hay victoria en el nombre